¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? Bienvenidos al programa Desde la Izquierda, que es un programa del partido político en ciernes, es un partido que se está construyendo, que es la Alianza de la Izquierda Republicana de España. Nuestro programa, ya hemos hecho varios programas, este creo que es el número 4 de los que están en la fase de aire. Va a tratar de glosar la personalidad de Paco Frutos. Un hombre al que todos los que estamos aquí hemos conocido en algún momento y con el que hemos compartido momentos importantes. Se pasará un pequeño vídeo y posteriormente entraremos en el debate. ¿Vale? Pues adelante vídeo. Yo empiezo diciendo que yo soy comunista, anti-independentista, antisecesionista, soy internacionalista. Y además, por toda esta historia del independentismo, eso que se ha creado, me siento engañado y frustrado, por una sencilla razón. Porque en los últimos años del franquismo, los 11 de septiembre, quienes salíamos a la calle éramos los militantes del PSOE, 4 militantes de la izquierda, entre los cuales estaban, y la expresión entenderla en el sentido peyorativo que lo digo, estaban la mayoría charregos, de la SEA, de Badalona, de aquí, de allá, y estos son los que salían a defender el Estatuto de Autonomía. La libertad, nos equivocamos en un momento, en aquel momento ya nos equivocamos en algo, en el PSUC y en Comisiones Obreras, la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Nunca teníamos que haber aceptado que esto representaba un paso hacia el derecho a la autodeterminación de Cataluña, por lo que lo voy a intentar explicar. Errores cometimos. Y es bueno reconocer los errores, para no volverte a equivocar. Pero también es bueno no decir, todo aquello fue un desastre, sois una pandilla de traidores. No, esto no sirve para nada. Estamos en el fin de una época o la continuación degradada de la misma época. Yo creo que estamos en la continuación degradada de una misma época. Peor. La izquierda y los comunistas, a nivel internacional, la izquierda, los comunistas en conjunto, hemos tenido derrotas y renuncias. Y se puede decir en este momento concreto que como colectivo sólido, eficaz, como gran movimiento, estamos sin norte. No tenemos un norte. Y aquí en esta reunión intentaremos poner unas piedrecillas para saber si somos capaces de ir encontrando este norte. Y en lo que me toca como comunista, el PC, sabéis que nació el movimiento comunista después de un gran error y de un gran horror. El gran error fue que la Segunda Internacional Socialdemócrata, después de haber decidido en 1913 que los partidos de la Internacional Socialista, de la Internacional Socialdemócrata,
no iban a defender los presupuestos de guerra en ningún sitio, en ningún país, nos encontramos que, salvo los partidos comunistas y obreros, todos los partidos socialdemócratas europeos, empezando por el alemán, aprobaron los presupuestos de guerra en cada uno de los países. ¿Y por qué habíamos decidido no aprobar los presupuestos? Porque sabíamos que esto era el enfrentamiento entre los trabajadores de unos países contra los trabajadores de otros países. Y vino la Primera Guerra Mundial. No voy a hablaros de ella. Ya sabéis los resultados, en muertos, heridos, lisiados, en fin, todo lo que pasó, de destrucción material, etcétera, etcétera, y la preparación al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, derrotas y renuncias ha habido montones. Esta actuación que yo os cito, que criticamos, que dio nacimiento al movimiento comunista a partir de 1919, 20 y 21, a la Tercera Internacional, representó, antes de la guerra, la claudicación ante dos cosas: ante el capitalismo y ante el nacionalismo. Capitalismo de cada país contra el capitalismo del otro país. Obreros de este país defendiendo a los capitalistas de este país y los obreros de aquel país defendiendo a los capitalistas del otro país. Fijaros, en pequeña escala es algo que tenemos ahora aquí, no con las consecuencias de momento dramáticas, terribles que tuvo aquello, pero es lo mismo, es el mismo debate. Gran nacionalismo, pequeño nacionalismo, es todo lo mismo. Nosotros nacimos para construir una otra realidad de paz, de justicia y de libertad. Luego lo explicaré. En España, hablando de renuncias y de estar sin norte. Renuncias, en primer lugar, ante la derecha. Ante la derecha y ante el nacionalismo. Cuando digo la derecha o el nacionalismo, engloba a todos. Partido Popular, políticas de derecha. No voy a llamarlo yo de derecha, todavía respetaré su trayectoria y a ver si es capaz de regenerarse. Partido Socialista, Convergencia Democrática. Me hace gracia ver que ahora la independencia solucionará todos los problemas de Cataluña cuando Convergencia, que ellos hacen lo mejor para la economía, para la sociedad, y daban el ejemplo. Si son los primeros en privatizarlo todos, servicios, son los primeros en reformas laborales, en todo. Y ahora dicen ellos que han producido esta situación, que también se ha producido por las políticas del Partido Popular y en parte por las políticas, en gran parte por las políticas del PSOE, en el conjunto de España, pues ahora dicen que nada, como España nos roba, vosotros no tenéis todo lo que necesitáis, nosotros os daremos con la independencia. Es decir, el tinglado que han montado para que y hay alguna gente que se lo entiende. Debemos ya enterrar o liquidar o dejar en el desván el célebre concepto del derecho de autodeterminación. En España no hay ni colonias ni opresión. Hay opresión de clase, económica, social, en toda España, incluida Cataluña. Pero no hay la opresión que el derecho de autodeterminación define. Hemos sido subsidiarios en gran parte del nacionalismo, con aquello de llamarnos la defensa del derecho nacional y de clase, aquí en Cataluña. Yo soy corresponsable como uno más, dentro de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, con el nombrecito ya, que nos inventamos en los años 60. Bueno, nos vino inducido y lo adoptamos, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, es decir, tranquilamente Comisiones Obreras de Cataluña, y claro, si era simple. Hemos sido subsidiarios del nacionalismo. Nacionalismo a izquierdas me huele mal, lo siento. Cogiendo eso que Gramsci hablaba de la hegemonía cultural para llegar a la hegemonía política. No se puede tergiversar y pensar que la hegemonía de venga, va, tal, y ahora ya vamos a hacer un poti-poti, no. Se tiene que ser claro. Y lo digo eso en relación a lo que diré después de Unidos Podemos y todo esto. También ha habido, durante todo este tiempo, en la parte de renuncia ante lo que ha sido la derecha, una aceptación del lenguaje del adversario
de clase y también del nacionalismo. Lenguaje de clase. Pues muchas veces yo estoy por la negociación con la patronal, con la gran patronal, la media patronal y la pequeña patronal, con todas, sobre cosas que varíen las condiciones de vida de la gente, que mejoren las condiciones de vida de la gente de trabajo de los trabajadores, condiciones laborales, sociales, etcétera, etcétera. Pero claro, tú no puedes ir a una mesa de negociación con la gran patronal, la media y la pequeña, y el gobierno, unas veces del PSOE y otras veces del PP, a acabar aceptando el lenguaje del otro. Tú tienes que mantener tu lenguaje, tus planteamientos, tus propuestas. Y si en un momento determinado aquello no hay una relación de fuerzas suficiente para tirar adelante, tú tienes que pactar lo que consideres oportuno después de explicarlo al conjunto de los trabajadores, de la gente representada, que has llegado hasta aquí, pero no podemos ir más lejos. Pero tienes que continuar manteniendo la soberanía de tu programa, incluido tu lenguaje. En el momento que aceptas incluso el lenguaje del otro, estás perdido. A mí me veréis poco hablando mal cada día y repetidamente de los sindicatos, porque no se trata de reiterarlo cada día, pero gran parte de lo que ocurre en sentido malo, tiene la culpa los sindicatos. Y en relación al tema de incluso aceptar el lenguaje nacionalista, es que me encuentro paradójicamente con un lenguaje de los comuns, de Iniciativa por Cataluña, a veces incluso del Subviu y de tal, ya no digo del PC y Izquierda Unida, que parece ser que la palabra España está prohibida. Claro, yo entonces recuerdo a qué coño vinieron las brigadas internacionales a defender aquí. Vinieron a defender España. Y yo soy partidario de la unidad de izquierdas, del Frente Popular. Yo soy partidario de esto, pero la unidad seria, rigurosa, se hace con la independencia y soberanía de cada uno, poniendo las cosas encima de la mesa y llegando a acuerdos como se llegó en la Segunda República para la creación del Frente Popular, entre socialistas, comunistas, radicales y otras gentes. Un programa común que elaboraron entre todos y que defendieron en la campaña electoral. Y cuando llegaban al Parlamento, todo el mundo defendía en los temas generales este programa. Pero ninguno de los protagonistas, ningún partido, abdicaba de su independencia y de su soberanía para continuar defendiendo otras cosas en la sociedad y en todas partes. Por tanto, ni retórica revolucionaria, ni claudicación de nuestras ideas. Continuar defendiendo lo que consideremos justo. Programa político. Debemos elaborar y tener un programa político sucinto y concreto. Que yo esquematizo solo en 4 puntos. Punto A. En primer lugar, fundamental, contra la guerra y por la paz. Y debemos explicar, y no sabemos explicarlo, y no saben explicar nuestros diputados, ni en el Parlamento español, ni en los parlamentos autonómicos, ni saben nuestros concejales en los ayuntamientos, que la guerra mata, destruye y derrocha el dinero que debería servir para escuelas, para aulas universitarias, para camas en los hospitales públicos, para mejores pensiones. Y no estaría mal aquí recuperar el artículo 6 de la Constitución española, de la Segunda República. El artículo 6, aquel que decía que España no utilizará la guerra como forma de hacer política. Segundo, lucha de clases y emancipación. Concepto actual y lenguaje actual. No hablar de la lucha de clases, no contra el malo, contra el burgués, explotador. No. Que la gente entienda, oye, tú trabajas. Cuando trabajas o tienes un trabajo precario, tenemos que mejorar estas condiciones. Por tanto, si no te unes con los otros, si no te enfrentas tú a las posiciones de los otros, los que tienen el dinero, los que controlan los bancos, los que gastan el dinero como les da la gana, los que continúan fabricando armamento a tu costa, pues no hay posibilidades. Lucha de clases y emancipación con un concepto actual. Internacionalismo
nacionalismo solidario. Esto es, unir, reunir, organizar y actuar. No dejar que la mentira se convierta en la única verdad. Aquí, en Francia y en toda España. Cuarto, una España federal y republicana. El sentido republicano, revolucionario, es la columna vertebral de la acción, de cualquier acción, de las gentes de izquierda, de las gentes que quieren cambiar el mundo. Nuestro republicanismo se fundamenta, en definitiva, se fundamenta en los intereses y derechos colectivos frente al clasismo que impone el capitalismo. Al menos yo veo ahora unos ritmos diferentes. Puede haber una reforma constitucional pronto que concluya que el Estado de las autonomías es un Estado federal. Veo más complicado que sea un Estado federal republicano. Lo digo francamente, porque veo que eso está más distanciado de la capacidad que tenemos, de la relación de fuerzas, de todo. Pero que concluya el Estado de las autonomías en un Estado federal, que quede claro las responsabilidades concretas de cada uno, de lo unitario del Estado y de lo que serían ahora, lo que son las comunidades autónomas ahora, da igual. Concreción, por tanto, de todo esto en propuestas. No a la guerra, no a la OTAN y a las bases. Reforma de la ONU. Reforma de la ONU. Y también en lo bélico. Que no haya nadie que se crea con el derecho de intervenir y a imponer no sé qué. Libertad, democracia, derechos humanos, en cualquier sitio, no. La ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU reforzado. Porque de momento hay 2 países que tienen la capacidad de establecer el veto cuando hay una cosa, como ha pasado ahora, en relación a Siria, cuando hay una cosa que no conviene y tal y cual. Reforma de la ONU, también en lo bélico. Y naturalmente de la Unión Europea. La Unión Europea sirve para los intereses que sirve. Ahora, yo no aplaudiré ni me alegraré del Brexit o del Frexit o de cualquier cosa que pueda saber, porque os digo francamente que yo no tengo una alternativa en estos momentos concretos. La alternativa la tenemos que encontrar entre todos. Entre todos. Segundo aspecto, derechos laborales y sociales concretos, salarios, no precarización, derechos, recuperación de la sanidad, la educación pública, la vivienda, una renta garantizada, reforma de los impuestos, del sector impositivo, sector público, servicios y empresas claras. Tercero, internacionalismo, no nuevos nacionalismos. Y digo esto porque conoceréis una organización alemana que se llama Die Linke, la izquierda. Os acaba de decir que apoya la soberanía de Cataluña, que defienden ahí, y el derecho a decidir en Cataluña. Oye, ¿por qué no os preocupáis de lo vuestro? Porque eso de vamos a ir fragmentando y seremos más libres y más ricos, todo eso es un cuento, es mentira, es un cuento. Yo os lo digo la verdad, yo en España no estoy dispuesto a perder el nivel de solidaridad que alcanzamos con los obreros de Madrid, de Granada, de Galicia, del País Vasco, de Extremadura, los jornaleros de Andalucía, en aquel momento que el que se movía en la foto le metían palo. Pero nos uníamos todos juntos, fraternalmente. Pues tenemos con nosotros a 4 personas de las que participaron de alguna manera, más o menos intensamente, en la vida política y personal de Paco Frutos, ¿vale? Y teníamos que tener un quinto, teníamos que tener a Domènec Benet, que es un vecino de Pineda, Calella, de Paco, que ha tenido una amistad muy larga con él durante muchos años y que estaba invitado hoy aquí, pero que no ha podido venir por problemas de calendario. Entonces he quedado con él de que haremos una pequeña entrevista y la añadiremos al principio o el fin de este debate. ¿Vale? Ya veremos cómo queda. Bueno, pues yo lo primero voy a presentaros a los que estamos aquí. Aparte de presentarme yo, Vicente Serrano, soy miembro de AIRE, también soy miembro de una asociación que se llama Alternativa Ciudadana Progresista, que es la que filmó el vídeo que acabábamos de ver. Y bueno,
pasamos a los importantes, que sois vosotros. Voy a presentar primero a la persona que no vemos, que tiene un problema con el vídeo y no podemos verlo, que es Luis Cabo. Luis Cabo Bravo. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Estupendo que sepamos que aunque no te vemos, nos oyes. Luis Cabo es miembro del Partido Comunista de España. Se hizo miembro del Partido Comunista de España en 1963, en el año él dice promoción Julián Grimau, es que coincidió con el fusilamiento de Julián Grimau. Fue miembro de su dirección en el Comité Federal y en la Comisión Política en distintos periodos. Fue responsable de la Secretaría de Debate Teórico y de Formación Política. Militante del Partido Comunista de España en Madrid desde 1970. Miembro de su comité provincial en los últimos años del franquismo y durante la transición. Conoció a Paco Frutos en el 77, con ocasión de una conferencia del Partido Comunista de España en Madrid, en la que os visitó junto a Andreu Claret. Él dice que recuerda una interesantísima reunión que unos cuantos mantuvimos con ellos sobre lo que era ya tema de debate y polémica, el leninismo y el eurocomunismo. En el 9º Congreso del Partido Comunista, en abril del 78, coincidió también con Paco, junto a otros muchos delegados, en la defensa del leninismo que Paco protagonizó muy brillantemente. En los años 99 a 2000 se encargó de la política de comunicación del Partido Comunista de España, especialmente de su secretario general, es decir, de Paco Frutos, y de la comisión de la fiesta del PC que dirigía Víctor Díaz Cardiel. Incluye eso el periodo en que Paco fue candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, en las generales del 2000, que tuve yo también ocasión de compartir personalmente cuando vino aquí a Barcelona, aunque yo a Paco lo conocí antes. Como miembro de la dirección, Luis acompañó durante todo ese periodo de secretario general, desde el 98 al 2009, a Paco Frutos. Y finalmente, a partir de octubre de 2017, en ocasión de su sonada y valiente participación en el acto plural de sociedad civil catalana contra el separatismo en Barcelona, fue promotor de la creación en Madrid de la plataforma de izquierdas que se vertebró en torno a la figura y planteamientos políticos de Paco Frutos. Bien, Luis, esta es tu presentación. Vamos a ir presentando al resto de participantes. Muy bien. Tenemos también a Luis Candel. ¿Qué? Perdón, Luis Candel no. Ese era un bandolero madrileño, Luis Candelas. No me imagino, el Candela, vale. Sí señor. Pero no te preocupes porque lo voy a cortar esto, ¿eh? No. Tenemos también... No, es igual, es un timbre de gloria en el fondo. Ser bandolero en este país que me encanta te da cortar, muchas probabilidades de estar en el lado bueno. Pero bueno. Bueno, tenemos también aquí a Miguel Candel con nosotros. Es del año 45, es un joven bregao, ¿eh? Lo vemos por su barba pelirroja. Es profesor emérito de Historia de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Es traductor de obras de Aristóteles, de Marx, de Gramsci y de Whitehead. No sé si lo pronuncio bien, tú que eres el Whitehead. Vale, Whitehead. Entre otros. Es un gran traductor, ¿vale? Ha sido militante del Partido Comunista de España en el exterior y de Izquierda Unida. Hoy es miembro del grupo promotor de AIRE, la izquierda. Para nosotros es muy importante que Miguel esté en este grupo. Y yo creo que él se ha quedado muy corto, es muy modesto, Miguel. Miguel es un hombre que nos da muchas cargas de racionalidad y de lógica a todo lo que hacemos. Y por tanto yo creo que para nosotros es un referente, aunque él sea modesto, ¿vale? Gran aristotélico. En fin, bueno, luego tenemos aquí a una señora muy interesante, se nos llama, que nos conecta desde Argentina, que es Susana Oviedo, que nació en Argentina y se exilió a España tras el golpe fascista del 76. Y como dice ella, pronto entendí la dinámica de la lucha de clases, por lo que ya muy joven se integró en el movimiento estudiantil
y en la lucha sindical en el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Supongo se refiere a la provincia de Córdoba, Argentina. Dirigido por Agustín Tosco, padre del Cordobazo, alzamiento obrero y popular que derrocó la dictadura militar y referente de la lucha obrera. En España se afilió al Partido Comunista de España el 12 de noviembre del 89, día del fallecimiento de Dolores Ibarruri. Fue secretaria de Cultura del Partido Comunista de Madrid. Hoy es portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras Internacional, organización que creó junto a Paco Frutos y un grupo de camaradas para sumar voluntades contra la guerra en todas sus manifestaciones. Actriz y dramaturga, la cultura es el espacio donde despliega sus mayores esfuerzos. Esta es la presentación de Susana y nos falta, por fin, presentar al joven del grupo. Bueno. A Jordi. Jordi Cuevas Gemar es más joven que yo, todo hay que decirlo, porque nació en el año 65. Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir, es las promesas. Es empleado público, delegado sindical de comisiones obreras en la Administración General del Estado. Es licenciado en Derecho e Historia. Fue militante durante muchos años del PSUV y de Esquerra Unida y Alternativa. En Esquerra Unida y Alternativa coincidimos, Jordi y yo. Miembro de la Junta de Alternativa Ciudadana Progresista y actualmente militante de la izquierda. Ha publicado diversos artículos en medios digitales como Crónica Global y Crónica Popular y algún sitio más, creo recordar, en elpapel.es y en algún sitio más. Y además, yo por mi parte puedo decir que Jordi es como mi gran corrector. Es decir, yo escribo, pero cuando termino el artículo se lo paso a Jordi y me dice dónde están las faltas de ortografía. Y si digo alguna barbaridad, también le digo que me lo diga. Es esa confianza que le tengo. Porque además, Jordi se expresa, pero que muy bien. Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a intentar hablar de Paco Frutos, pero sobre todo porque déjame que yo hubo un día que Luis Cabo me escribe y habla del último congreso de comisiones obreras, en el cual se hizo homenaje a los históricos de comisiones obreras y parece ser que Paco, que había muerto, quiero decir, y que Paco Frutos desapareció de ese homenaje. La verdad es que yo llevaba tiempo, ya antes de que se crease Aire, con la intención de hacer un esfuerzo que ahora sé que va a hacer Susana, que es crear, con todo lo que habíamos grabado con Paco, crear un vídeo. Esto que hemos visto antes es un pequeño resumen de algunas cosas, pero yo sé que Susana va a hacer un gran vídeo con muchas de las intervenciones de Paco y algunas serán de las que, bueno, humildemente le hemos pasado y le hemos prestado. Bien, pues a raíz de este comentario con Luis, digo, pues es el momento de hacer un homenaje a Paco. Es el momento de reivindicar a Paco Frutos como un personaje histórico de la izquierda española e imprescindible para entender por dónde queremos algunos caminar, ¿vale? Y en ese sentido, pues aquí estamos. Yo os había propuesto 3 puntos, pero tampoco quiero ser que sean obligatorios. Yo había dicho Paco Frutos, figura histórica, su legado y su talante humano. Puede que a lo mejor sea que cada uno de vosotros empiece a hablar de Paco como le salga del alma o como quiera reflejar, ¿vale? Yo os pongo esto, pero tampoco quiero forzaros. Os pediría que no os alargaseis demasiado para que nos demos juego entre nosotros. Es decir, hacer una pequeña intervención de 5, no voy a ser exacto, 5 o 10 minutos, ¿vale? Y luego, pues, intentar que entre nosotros debatamos. Como Susana es la que está un poquito más agobiada con el tiempo por aquello que está al otro lado del Atlántico, pues si quieres, es una trampa, Susana, si quieres, pues te doy a ti primero la palabra
y nos haces pues un perfil de nuestro común amigo Paco Frutos. ¿Te parece? Muy bien. Sí, hay que considerar que estoy con 4 horas menos aquí, ¿no? Y que aquí es hora de jornada laboral todavía. Bueno, esta iniciativa de recordar y centrarnos en Paco y retomar, sí, su legado, porque creo que Paco ha sido el último secretario del Partido Comunista. Es decir, no lo digo solamente yo, hay muchos camaradas y gente que repite que Paco ha sido el último secretario del PC, dado la actual situación del PC, que da dolor y vergüenza, ¿no? Da dolor y vergüenza lo que está ocurriendo ahora. Aquello de recibir a la OTAN, por ejemplo. Bueno, podemos seguir enumerando cosas, gente que se llama comunista y está sosteniendo unos conceptos y unas leyes que serían, vamos a ver, yo por ahí pienso, ¿qué diría Paco de todo esto? No, que digo que cuando miro en lo que tenemos en el Partido Comunista y la gente que se hace llamar comunista, representantes, miembros del gobierno actual, de este gobierno de coalición, que es una vergüenza, que llevan el nombre de comunistas, me imagino yo lo que estaría diciendo Paco en este momento, ¿no? Pero bueno, creo que nuestra tarea es justamente reivindicar la figura, partir del pensamiento de Paco, que ha sido lo más claro, y repito, para muchos de nosotros y de nosotras, el último secretario que ha tenido el Partido Comunista de España ha sido Paco Frutos. Entonces, no por algo lo silencian. Si lo silencian y lo ocultan es justamente por eso. Creo que llegará el momento apropiado en que podremos salir con este gran homenaje y justamente levantando todo lo que era la línea fuerte de pensamiento de Paco, porque está absolutamente en contra y es absolutamente crítica con todo lo que estamos viendo hoy, ahora. Había yo mencionado, no sé si se había escuchado, el hecho de que el Partido Comunista de España, dentro de UP, reciba a la OTAN en junio del 2022. Eso nunca se hubiera hecho si hubiera estado Paco como secretario del Partido Comunista de España. Tampoco hubieran formado parte del gobierno, con toda seguridad. Pero bueno, yo quiero recalcar los últimos trabajos que hicimos con la Plataforma Global contra las Guerras, porque el tema del internacionalismo para Paco era uno de los ejes clave, junto al movimiento obrero y el internacionalismo. Seguramente del movimiento obrero hay muchos compañeros que pueden decir muchas cosas. Yo estuve reunida con los compañeros de Sintel y le tienen un respeto y una admiración, y ellos mismos querían plantear una actividad en torno a Paco, que sería muy bienvenida. Lo que pasa es que estamos en un momento tan oscuro y de tanta reacción que el deseo de hacer que Paco no exista, ni su legado, ni nosotros existamos, porque nosotros tampoco existimos para ellos, significa que tenemos que replantearnos el cómo organizarnos, cómo sumar voluntades para realmente tener una presencia mucho más coordinada y sólida y dar respuestas. Yo, para ordenar un poco lo que sería el debate o los aportes sobre la figura de Paco, quería hablar de ese perfil internacionalista de Paco, porque justamente revolviendo aquí papeles en la casa de mi padre, me encontré que él había dejado aquí un escrito de apoyo en el año 2015, cuando derribaron en Egipto los terroristas un avión civil de la Federación Rusa, y Paco escribe un apoyo total a la Federación Rusa y deposita las esperanzas en el gran papel internacional que la Federación Rusa estaba cumpliendo en ese momento y lo sigue cumpliendo ahora, por el tema de la paz, el apoyo a Siria. Entonces me parece muy importante este escrito, yo lo voy a pasar para que lo podamos utilizar, es un escrito del año 2015. Y luego encontré otro escrito, aquí, que este lenguaje poético de Paco, que era realmente político, poético también, una oración pobre por Palestina que escribió cuando fue la operación Plomo Fundido, ¿os acordáis? Sobre la Franja de Gaza, operación que comenzó
un 27 de diciembre de 2008 y terminó en enero del 2009, con miles de muertos y sobre todo niños muertos. Me imagino que recordáis lo que fue esa operación y viendo cómo en Israel, en las altas terrazas de los ricos, miraban caer los fuegos como si fuera una Navidad, mirando cómo asesinaban a las criaturas, a las mujeres, a los niños en Palestina. Pero quería poner esto porque es inédito y seguramente da idea también de este perfil de Paco, a quienes no lo conozcan. Su tremendo humanismo y su tremenda sensibilidad. Sensibilidad que, como decía Fidel, esa categoría moral es lo primero que debe tener cualquier revolucionario, ¿no? Y como decía el Che, sentir como propio el dolor y el sufrimiento de cualquier persona en el mundo que esté sufriendo una injusticia. Y Paco tenía ese perfil. O sea, él realmente sufría ante las injusticias, sufría ante los atropellos y, por supuesto, también ante la explotación. Sí, para dar tiempo, voy a leer el poema de Paco. Quería envejecer lentamente en un mundo sin caos. Ay, esto, vaya. Sin paisajes de ceniza, y encuentro, veo, siento, niños que no serán hombres, ni mujeres, ni nada. Solo cenizas dispersas, hombres humillados, mujeres y hombres que crían odio, sin esperanza, sin futuro, sin ternura. Bombas a los niños, bombas a las mujeres, bombas a los abuelos, bombas a las abuelas, bombas a los hospitales, a las escuelas, a las casas. Malditos seáis. Ahora, mañana, siempre, que la enfermedad os persiga, que los muertos os llamen cada noche, que no os dejen dormir, que vuestro cerebro enloquezca y que las imágenes de los destruidos os dejen mudos y ciegos. Antes lloramos vuestra pena y compartimos tortura y dolor. Y denunciamos juntos a los verdugos. Hoy, perplejos, os vemos de verdugos. Ha sido largo vuestro camino del crimen. ¿Recordáis 1948? O quizás ya 1917, con la declaración de Balfour. O lo llevabais en las entrañas de vuestra tierra elegida. En nombre de la tierra prometida, enviasteis al infierno a la gente que vivía en la tierra natural. Lo que podría haber sido vuestra tierra y la suya, la de todos. La de los semitas, que todos lo sois. Podíais haber entonado juntos el canto semítico por la paz, de la paz, y escogisteis el de la guerra. Como epitafio, controláis mucho, domináis mucho, tenéis bancos y comunicaciones y editoriales e imágenes. Y sobre todo tenéis armas y odio para matar. Pero no os descuidéis. Un día, quizá mañana, los pobres de la tierra que saqueáis os pedirán cuentas y tendréis que callar y tendréis que marcharos. Será justo, me alegraré. Este es Gracias, el Susana. manuscrito de Paco, sí. Y además de puño y letra. Bueno, pues gracias por tu intervención, nos has dejado así. Vamos a darle la voz, si os parece, a Luis. ¿Te parece, Luis? Muy bien. Pues estamos esperando tu intervención sobre el amigo Paco. Un preámbulo primero. Venga. Yo quiero felicitar la iniciativa que habéis tomado los compañeros de Barcelona y de contar conmigo y con otros compañeros y compañeras para hacer este vídeo tan necesario en recuerdo de una figura que efectivamente es historia viva de la lucha de nuestro pueblo por su libertad. Yo recordaré siempre a Paco por sus cualidades personales. Una inteligencia fuera de lo común, una sensibilidad fuera de lo común, una sencillez que contrasta con la importancia de los puestos y de las responsabilidades que él ha tenido que ocupar. Él ha sido
la máxima figura de la tercera fuerza política del país en un momento determinado. Y pese a todo eso, su modestia, su sencillez, su humanismo se imponía a todos las parafernalias que suelen rodear este tipo de personajes que acumulan y que desarrollan responsabilidades importantísimas. Yo he conocido a Paco desde el primer momento, ya cuando le conocí en el 77, en un debate aquí en Madrid sobre eurocomunismo, leninismo, la Unión Soviética, etcétera, en el que yo percibí inmediatamente su finura política y su inteligencia, que luego reprodujo o transmitió multiplicado por X veces en el Congreso del PC cuando se decidió o se debatió en torno a si leninismo sí o leninismo no en la definición política y teórica del partido. Él entonces encabezó el 20% del Congreso, tarea que no era nada fácil, puesto que sencillamente los que defendíamos la posición que Paco defendió, nos enfrentábamos a toda la dirección encabezada por Santiago, Simón, etcétera, etcétera, ¿no? Y que entonces el partido era un partido con mucha cohesión. No obstante, Paco alcanzó el 20%. Lo hizo, yo recomiendo que se lea su intervención. Lo hizo con una brillantez y una solvencia teórica absolutamente admirables. Su intervención es una intervención de 5 o 6 folios que hay que leer porque es toda una clase de cómo un comunista enfoca los problemas de la definición de clase de su partido. Eso ha caracterizado mucho a Paco. Hay 8 o 10 momentos de la historia en los que Paco ha estado presente. Como todas las grandes personas, él está presente en los momentos difíciles. Él está presente a principios de los 60, organizando las comisiones obreras en Cataluña. Él está presente a principios de los 60 en el Partido Comunista, donde ingresa, lo que le conduce a la detención y a la cárcel. Él está presente en la transición de manera muy notable con todo el debate acerca del Estatuto de los Trabajadores, en el que él influyó bastante. Él forma comisiones obreras en Cataluña, junto con, vosotros lo sabéis mejor, los que vivís y militáis allá. A continuación, él marca el 9º Congreso del Partido. El 9º Congreso del Partido y el debate del leninismo, aunque se perdió ese debate, quedó para siempre en la memoria de los que lo vivimos. A continuación, él, bajo la dirección de Gerardo Iglesias, dirige todo el proceso de construcción de Izquierda Unida a partir, en el 86, de aquel referéndum contra la OTAN, en el que él también jugó un papel destacado. En el 87 y 88, él preside la Comisión de Unidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, que entonces representaban Román Serradell, Pérez Ardiaca, Ignacio Gallego, Armando López Salinas, Jaime Ballesteros y otros destacados militantes antifranquistas y comunistas. Paco dirige ese proceso de unidad, de reencuentro de los comunistas, porque Paco, junto a su internacionalismo, era sobre todo una persona que velaba por el carácter de clase del partido y por su unidad. No rehuía el debate nunca. Afrontaba los debates más serios de manera incisiva, pero siempre con el ojo puesto en la necesidad de mantener unido al partido, porque él decía y afirmaba que el debate, la polémica, incluso la confrontación de ideas,
no tiene por qué ser sinónimo de ruptura del partido, sino de fortalecimiento del partido. Luego él juega un papel destacado en el 13 Congreso del partido, en 1991, un congreso delicado porque ahí, como recordaréis, se produce una ofensiva muy seria, una presión muy seria para que el partido autodecida dejar de funcionar a favor de Izquierda Unida. Y él juega ahí un papel mucho más importante de lo que parece. Luego asume un legado que yo creo envenenado ante la enfermedad de Julio Anguita, cuando él tiene que encabezar la candidatura a la presidencia del gobierno en las elecciones del 2000 frente a Aznar, como recordaréis. Creo que es un legado ese bastante envenenado porque se le dio todo un proyecto político que ya venía pactado por otros, no por Paco. Y ahí hubo un debate, si os acordáis, muy serio en torno al tema de la OTAN. Él ha sabido dejar paso posteriormente a otros compañeros y compañeras como diputados y como secretario general del partido. Es él mismo el que dice: yo hasta aquí he llegado y a partir de ahora entra otra persona. Y él se caracteriza, junto a todo ello, se caracteriza políticamente contra la mutación populista y podemita del partido y de Izquierda Unida, que les ha llevado a ser un vestigio de lo que fue. El PCE hoy tendrá las siglas, pero es unos restos, un vestigio de lo que es el partido y de lo que ha sido el Partido Comunista. Y por último, Paco ha sabido estar a la altura ante uno de los problemas políticos fundamentales del país, como ha sido la ofensiva separatista y golpista contra la Constitución que se ha propiciado y que se ha protagonizado en Cataluña. Él tuvo la valentía de estar en ese acto en octubre de 1917 y de decir alto y claro que nacionalismo no tiene nada que ver ni con el progreso ni con la izquierda. Es imposible ser nacionalista y de izquierdas. Es imposible ser separatista y de izquierdas. Y eso él lo dijo con mucha claridad en octubre, hace 4 años. Eso le valió que la dirección del PCE, que está apoyando a los separatistas, de hecho, le censurara el mundo obrero y le marginara todo lo que pudo. Yo termino. Para mí Paco es una escuela de militante, una escuela de persona. En su integridad personal, en su sencillez, en su modestia. Él ha ocupado, como he dicho, las más altas responsabilidades de la tercera fuerza política del país y ha seguido viviendo humildemente en una casa más que humilde en Vallecas junto a su compañera y no ha tenido esas ínfulas de otros de cambiarse a chalés y a viviendas de barrios residenciales. Él ha vivido siempre de manera muy discreta, muy sencilla y muy modesta a tenor de lo que ha sido su condición humana y militante toda su vida. Eso es Paco para mí. Pues no es poco. No es poco, no es poco. La verdad que vamos a dar paso a otra tercera intervención. ¿Te parece, Miguel? Vale. Digo que muchas de las cosas que pensaba decir ya las ha dicho Luis, porque son experiencias compartidas. Yo recordaré algunas, digamos, que él no ha mencionado, porque realmente la actividad política de Paco ha sido gigantesca. Yo me referiré a su papel dentro de Comisiones Obreras. De hecho, es uno de los fundadores de Comisiones Obreras en Cataluña. Fue su primer secretario de organización, si no recuerdo mal, de lo que se llamó en aquel momento, ya anticipando este giro de concesiones y condescendencias nacionalistas, se llamó, en vez de Comisiones Obreras de Cataluña, que es lo que todo el mundo pensaba que sería su nombre, aunque de vez en cuando utilizan las siglas, o sea,
según el oportunismo, es una de las características de los dirigentes que tenemos ahora. Pero entonces se decidió llamarle Comisión Obrera Nacional de Cataluña, ¿vale? O sea que, bien, pues ahí hubo a principio de su creación, yo estuve bastante implicado en la creación del sindicato de enseñanza dentro de Comisiones Obreras de Cataluña, y he de decir que, bueno, el apoyo de Paco fue bastante decisivo porque había una pugna en aquel momento entre la dirección nacional, o sea, de España, de Comisiones Obreras, que sobre todo por iniciativa o instigación de Nicolás Sartorius, que sostenían que en sectores como enseñanza, sanidad, etcétera, imaginaos, servicios clave, pues esto de crear comisiones obreras que quedaba, no lo decían así, claro, pero debían de pensarlo, que quedaba un poco cutre. O sea, que esto de que los médicos, los señores médicos y los señores profesores se juntaran con los obreros, con los de mono azul, pues que no, que iba, bueno, no lo decían porque ellos pensaran que eso era cutre, sino que pensaban que los trabajadores de la enseñanza y de la sanidad iban a sentir que eso era cutre y que no se iban a afiliar. Hay una fuerte polémica. Claro, lo absurdo del asunto es que Nicolás Sartorius y compañía proponían que se crearan sindicatos unitarios en esos sectores. ¿Unitarios de qué? Si los socialistas ya estaban creando la UGT correspondiente, la FETE, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, etcétera, etcétera. O sea, que hubiera sido un sindicato unitario, como tantas iniciativas unitarias que ha lanzado la izquierda, que son unitarias no de unidad, sino de uno. O sea, de un sector solamente que se arroga la unitariedad cuando nadie más le sigue. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Finalmente triunfó la línea de crear comisiones obreras de la enseñanza, y ahí pues yo al cabo de poco tiempo de estar en la dirección de ese sindicato, que ya digo, tuvo que luchar contra viento y marea, incluyendo entre el viento y la marea al propio Marcelino Camacho, abducido por Nicolás Sartorius, por supuesto, pues el propio Paco consideró que debíamos estar representados en lo que sería pues el Consejo, ¿no?, de Comisiones Obreras, el órgano, el equivalente en el sindicato a lo que sería el Comité Central en el partido, ¿no? Y entonces a mí me promovieron a miembro del Consell Nacional de Comisiones Obreras de Cataluña, y estuve ahí poco tiempo porque al cabo de poco tiempo me trasladé a vivir a Nueva York porque entré a trabajar para Naciones Unidas durante un tiempo. Bien, luego a Paco le tocó la China en el famoso quinto congreso del PSUC, el año 1980, de hacerse cargo de la dirección del partido después de en aquel congreso. Las tesis eurocomunistas fueron derrotadas por un sector encabezado, entre otros, por el camarada Romà, era Josep Serrarell, ¿no? y otros muchos, que cometieron la ingenuidad de, a pesar de organizar muy bien los preparativos del Congreso y conseguir que hubiera muchos delegados de la línea contraria a la línea a la línea que había combatido ya Paco en el Congreso del PC, es decir, la que quería arrumbar completamente la tradición leninista. Bien, se ganó el Congreso, se ganaron los debates, las tesis, digamos, contrarias al eurocomunismo y tal, triunfaron, pero la ingenuidad consistió en que pensaban que la dirección saliente no tendría más remedio que hacerse cargo de ese programa, de ese nuevo programa que no era el que ellos habían presentado. Pues no, naturalmente que no, dimitieron en bloque y dejaron a los ganadores del Congreso en la tesitura de tener que improvisar a prisa y corriendo una dirección. Y ahí le tocó una vez más, como le pasó luego en Izquierda Unida ante la enfermedad de Anguita, le tocó a Paco hacerse cargo de eso con poca preparación por parte de la base que había en ese movimiento, y eso poco a poco fue acabando como el Rosario de la Aurora. No entro en los detalles porque finalmente el sector derrotado fue el sector que había ganado el Congreso, pero que no había podido preparar una dirección en condiciones, fue progresivamente arrumbado. Hubo un Congreso extraordinario en que se dio la vuelta al quinto Congreso, y ahí quedamos todos marginados, y muchos pues optamos por la vía de Ignacio Gallego y compañía, y crear el partido alternativo, un partido alternativo que al cabo de un tiempo
se reunificó afortunadamente con el PC y con el PSUC. Y que no se ha acabado de reunificar del todo con el paso del tiempo, y lo que ha quedado de aquello ha sido más bien negativo. No vamos a entrar en detalles. En todos esos fregados estuvo Paco, y la verdad es que salió del tema con bastante dignidad. No con gran éxito, porque es que luchar contra aquellos molinos de viento era muy difícil, no diré que imposible, pero prácticamente sí. Y lo cierto es que, como ha dicho Luis, mantuvo las señas de identidad del Partido Comunista hasta que lo tuvo que dejar, y lo que vino después, mejor será olvidarlo. No, olvidarlo no, porque las historias se han de escribir y deben quedar representados todos los personajes, los buenos y los malos, ¿no? Pero digamos que para nosotros es una etapa para olvidar. Nada más, eso era lo que pensaba decir. Pues gracias, Miguel. Yo, con tus palabras, me acabo de acordar de que yo a Paco lo conocí antes de entrar yo en Esquerra Unida Alternativa. Ya estaba yo en Esquerra Unida Alternativa, pero estaba también en una cosa que a algunos os sonará, que se llamaba Foro Babel. Foro Babel era un planteamiento desde la izquierda, socialista, comunista, y alguno no tanto, de plantar cara al problema que hoy está tan en boga, ¿vale? Ese proyecto de aculturación. Y lo conocí porque Foro Babel Barcelona, que yo presidía en aquellos momentos, y hicimos un ciclo sobre la democracia, y una de las personas que vino, aparte de Monereo, y de otros, vino también Paco Frutos, ¿vale? Y Paco Frutos vino de Madrid, pagándose él el billete, o el partido, no lo sé, y terriblemente en aquel momento le fue a recibir al acto que hicimos sobre la democracia Ramón Luque. Pero más que recibirlo, yo creo que fue a vigilarlo, ¿vale? No sé si os acordáis de quién era Ramón Luque, ¿vale? Sí, perfectamente. Porque no vino nadie más del PSUC en aquel momento, ni del PSUC-BIU, ni del PSUC, que no sé si era todavía PSUC o PSUC-BIU, ni de Esquerra Unida y Alternativa. Hicimos un acto que estuvo muy bien, bastante digno. Yo creo, Paco se vino a dormir a mi casa porque no tenía dónde dormir. Digo, pues coño, mis hijos no están, cama tienes. Se vino a dormir a mi casa, al día siguiente marchó, pues supongo, a ver a los suyos. Eso es lo que me ha traído de recuerdos. Lo cual quiere decir que Paco era como un exiliado en Madrid. Era una cosa extraña. Él se fue de Cataluña, asumió responsabilidades en el Partido Comunista a nivel de toda España, y en cambio aquí era como un exiliado, y algunos lo trataban de apestado. Esto a mí me parece muy grave en los odios que a veces se cogen en la izquierda. Yo creo que algún día tendríamos que superar todo eso, pero yo no sé si eso será posible, porque el ser humano es como es. En fin, no me quiero yo enrollar, que no soy yo el que tengo que hablar, sino darle la palabra a mi amigo Jordi, y que nos hable de su Paco Frutos, porque él también lo conoció y tiene sus propias opiniones. Adelante, Jordi. Bueno, yo, a ver, lo tengo mal, porque después de las intervenciones de Luis y de Miguel, pues es que no me han dejado nada, es que se lo han cambiado todo. Me han dejado, sí. En fin, además que que yo agradezco mucho a los compañeros del programa Desde la Izquierda, y sobre todo a ti, Vicente, pues el que me hayas hecho el honor de haberme invitado al programa de hoy para hablar de Paco Frutos. Pero bueno, que yo estoy en desventaja, es decir, porque yo no he conocido tanto ni he compartido tanta militancia con Paco Frutos como Luis, como Miguel y como tanta otra gente. Es decir, ni yo tampoco he tenido una trayectoria de militancia ni como la de Paco, ni como la de Miguel, ni como la de tantos otros militantes con más callos y más tiros, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, que mi modesta trayectoria de militancia sí que ha estado, en cierta medida, pues un poco condicionada o relacionada con lo de Paco, o sea, con muchas coincidencias, con muchas experiencias relacionadas con Paco.
Y bueno, y sí que he tenido también la suerte de llegar a conocerle personalmente. No, no le he tratado como ya digo, como Miguel ni como Luis, pero bueno, sí que le he tratado en algunas ocasiones y bueno, la última fue en este acto de ACP del cual Vicente nos ha puesto el vídeo, que fue eso, en abril de 2017, que se tituló bueno, el título era muy significativo, creo. El título del acto era Por un proyecto de izquierdas para España. Porque bueno, porque es lo que hay, que realmente en España nos hemos quedado como aquel que dice sin izquierda y que hace falta ahora mismo tener un proyecto de izquierdas. En fin, en aquel acto me tocó a mí presentar a Paco y bueno, hacer Muy un breve bien. repaso. Dime. Lo hiciste muy bien. Bueno, en fin, lo podía haber hecho mejor. Lo podía haber hecho mejor. Recuerdo que Paco fue muy amable conmigo porque él también me dijo que lo había hecho muy bien, pero bueno, no creo que que estuviese yo a la altura. En fin, que bueno, que sí, que me tocó a mí presentar el acto y bueno, hice un breve repaso de su trayectoria, hice como un repaso biográfico político de lo que había sido la trayectoria de Paco. Me pareció muy interesante mencionar pues, sus orígenes campesinos y obreros, que yo creo que es una cosa muy importante porque, bueno, porque en la izquierda española y sobre todo creo que en la izquierda catalana nos ha pasado demasiado que los trabajadores, los obreros, hemos sido los militantes de base y las direcciones han acabado muchas veces, demasiadas veces, en manos de gente de la burguesía, de profesionales, intelectuales, muchas veces muy dignos, muy convencidos, muy honestos, muy comprometidos, pero que eso ha marcado mucho y que a veces han sido gente muy digna y a veces nos han salido muy ranas, ¿no? Y yo creo que Paco es de los pocos ejemplos de personas que sobre todo a partir de la transición, no hablo ya de la izquierda de los años 30, pero sobre todo a partir de la transición de los pocos ejemplos de líderes de extracción realmente obrera que han llegado a ocupar cargos realmente importantes en partidos como el Partido Comunista o como el PSUC. Porque bueno, incluso el muy apreciado y muy admirado por mí, Julio Anguita, yo siempre he sido muy anguitista, hay que decirlo aquí, yo lo digo así, aunque alguno quizás me tira una piedra, pero incluso Anguita no era de clase obrera, era una persona de clase media, creo que era hijo de militares y él era maestro, profesor de instituto, es decir, que realmente, y además que Paco era una persona que siendo, bueno, también un poco, yo lo compararía con Gregorio López Raimundo, que eran personas de clase obrera, pero que realmente llegaron, o sea, y que fueron muy autodidactas, pero que siendo autodidactas llegaron a tener una formación muy importante y eso hay que valorarlo. Bueno, Paco además, bueno, nació en un momento, a ver, nació en el año 39, el mismo año que nacieron mis padres, o sea, eso quiere decir que encima le tocó tragarse toda la posguerra, toda, desde el principio, toda la posguerra y lo peor de la posguerra, es decir, que fue una generación que tuvo que apechugar mucho. Y Paco además, no sé si ha sido cosa del destino, pero a Paco le ha tocado siempre tener que asumir responsabilidades importantes en momentos siempre muy difíciles. Muy difíciles. Bueno, ya lo habéis comentado tanto Luis como Miguel. Miguel sobre todo lo ha explicado muy bien, que le tocó la China, lo he dicho así Miguel, le tocó la China de lidiar con aquel desgarro, con aquella catástrofe, con aquella tragedia que fue la crisis del PSUC alrededor del quinto congreso, que fue una crisis de fratricidio, ¿no? Prácticamente. Y le tocó lidiar con aquello y además le tocó salir escaldado y hasta yo diría que peleado con unos y con otros, porque al final quedó mal con el sector euro y quedó mal con muchos de los que de los que luego estuvieron o quedaron después en el PCC.
como ha dicho Miguel, realmente llegó a hacerse muchos enemigos. O sea, bueno, lo ha dicho Miguel y lo ha dicho Vicente, que tanto en el PSUV como en el PCC creo que quedó mucha gente que le quedó con profundo odio, después de que él había tenido que asumir una responsabilidad importante y que hizo lo que pudo. Después de aquella experiencia tan dura, pues sí, pues también lo habéis dicho, que bueno, se trasladó, claro, se fue, como ha dicho Vicente, casi exiliado, se tuvo que ir a Madrid casi exiliado, y allí también le tocaron cosas importantes. Bueno, allí le tocó una cosa más positiva, que fue los momentos iniciales de Izquierda Unida con Gerardo Iglesias, después de la dimisión de... Pero claro, pero también es que, claro, aquello fue también después de una catástrofe, que fue después también del batacazo electoral del PCE en el 82, que se quedó con 4 diputados. También bueno, le tocó, bueno, ayudar a coger los trozos y volver a montar aquello que se había roto, que un poco es lo que fue montar Izquierda Unida, y que fue una experiencia positiva, y que además en aquella época Izquierda Unida tiró bien. De hecho, tiró mucho mejor Izquierda Unida en esos años que lo que se intentó montar aquí, que fuese equivalente. Recuerdo que en el 86 justamente fue cuando se montó aquí lo que todavía no era iniciativa, que luego fue iniciativa. Se montó fue la Unión de la Esquerra Catalana, que fue un pacto entre el PSUC, ya fue entonces un pacto entre el PSUC y los nacionalistas, la gente de la antesa de los nacionalistas de la Esquerra, que era la gente que habían echado de Esquerra Republicana. Y el año 86, mientras Izquierda Unida empezaba a tirar, el batacazo del PCE, aquí en Cataluña, la Unión de la Esquerra Catalana sacó en el 86, en las autonómicas del 86, sacó menos votos que la suma de los votos del PSUC y de la Entesa de los Nacionalistas de la Esquerra en las anteriores elecciones. O sea, que eso ya tenía que haber dado alguna pista de qué pasa cuando mezclas la izquierda con el nacionalismo. Pero bueno, hay gente que no se entera. Bueno, después le tocó también, le tocó la China también de tener que tuir a Anguita cuando Anguita le dio el arrechucho. Y además hacerse cargo de Izquierda Unida en un momento en que el proyecto de Izquierda Unida también estaba tocado. Había habido unas guerras fratricidas también, que todos recordáis, brutales en Izquierda Unida, con la gente entre el sector de Anguita y el sector de Almeida y compañía, pues había habido también que además ya sabéis que fue la época en la que los medios de comunicación afines al PSOE montaron toda la historia aquella de la pinza y se desprestigió mucho Izquierda Unida. O sea que a Paco Frutos le tocó hacerse cargo de Izquierda Unida en un momento en que Izquierda Unida estaba tocada. Y bueno, entonces hizo una cosa muy arriesgada y muy valiente, que fue, bueno, fue asumir aquel reto que fue hacer un pacto con el PSOE de Almunia, que ya no era el PSOE de Felipe González, pero que era una cosa muy arriesgada, que era conflictivo realmente hacerlo, y él tuvo las narices, los redaños de decir, bueno, pues vamos a intentarlo. Recordemos que eso fue en el año 2000, y en el año 93, que fue cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta, pero todavía ganó por mayoría relativa las elecciones, Izquierda Unida, en la época de Anguita, había hecho una propuesta de pacto programático, de pacto de gobierno. Había hecho una oferta de negociación que en aquel momento fue el PSOE de Felipe González quien la despreció totalmente, es decir, es que ni siquiera contestó. Me imagino que lo recordáis todos. En el 93, cuando se pegó el batacazo el PSOE, al mismo tiempo había crecido mucho Izquierda Unida, y salió Felipe González la noche de las elecciones, salió por televisión diciendo: hemos comprendido el mensaje de los electores. ¿Y qué hizo? Pues se fue corriendo a pactar con Pujol. Sí, hizo no lo habían eso. comprendido, ¿eh?
Sí, lo había comprendido. Se fue corriendo a pactar con Pujol a seguir vaciando de contenido el Estado a cambio de los votos que le hacían falta para seguir gobernando y que de paso también, claro, también si ya llevaba una trayectoria de derechización del PSOE y de políticas antisociales y neoliberales desde el gobierno, un gobierno que se suponía que era de izquierdas, pues claro, pues lo que hizo fue darle una vuelta de tuerca más al neoliberalismo, ¿no? Al pactar con la derecha pura y dura que era Jordi Pujol, que era Convergencia. Bueno, pues el caso es que eso, que ya en su momento Izquierda Unida, a ver, que a pesar de esa dialéctica de la pinza y tal y cual y de la otra orilla, a ver, Izquierda Unida cuando tuvo que ofrecer su mano al PSOE para hacer un pacto de izquierdas, se la ofreció. Hicieron en ella. Entonces lo que hizo Paco Frutos en el 2000, pues no era tan descabellado. Más teniendo en cuenta que no era tan descabellado. Quiero aclarar, en tal caso luego, pero quiero aclarar que no se movió una hoja en el PCN en Izquierda Unida sin que lo supiera Anguita. A Paco le tocó cargar con ese marrón. No fue decisión de él personal el pacto con Almunia. Lo quiero decir. Yo no quiero hablar de mi relación personal ni mi intimidad en el vínculo con Paco. Quiero decir lo que estrictamente sé y que incluso está recogido en su libro y en su blog. Le endilgaron a él el pacto con Almunia. Fue una decisión de toda la comisión directiva, de toda la dirigencia de Izquierda Unida, y Anguita participó de eso, desde el hospital, evidentemente. O sea, que eso del pacto con Almunia, que todavía lo reprochan, se puede buscar directamente. En 10 años de mirada política, Paco cuenta una vez más. Bueno, pero él siempre le tocó cargar con cruces, pero no es así. Creo que no, me gusta que lo haya dicho. Bueno, yo también he dicho al principio que, bueno, que es que justamente a Paco siempre le tocó un poco bailar con la más fea. Es que Paco siempre tuvo que cargar con el peso de las responsabilidades en momentos complicados, en los momentos más complicados. Y ese momento era de los más complicados. ¿Y qué pasa? Que aquello podía haber ido bien, podía haber ido mal. Yo recuerdo que, bueno, en aquellas elecciones, recuerdo que Vicente y yo y, bueno, mi compañera Pilar y muchos compañeros de la organización, pues nos pateamos las calles de Nou Barris de noche pegando carteles con la cara de Paco Frutos y la cara de Rosa Cañadell, que era la número 1 de la lista por Barcelona, de Esquerra Unida Alternativa. Y yo en aquella época incluso, esto Vicente no me lo ha oído, pero yo en aquella época incluso acuñé un chiste, que era que decir que, refiriéndome al pacto a aquel pacto un poco forzado entre Izquierda Unida y el PSOE, yo decía, este pacto dará frutos, decía yo. Un poco el chiste. El caso es que, bueno, podía haberlos dado, ojalá los hubiese dado, pero no los dio. ¿Y qué pasó? Que al no darlos, la culpa se la llevó... La culpa, eso es cierto, la culpa se la llevó el pobre Paco. Y el resultado de eso fue que aquel mismo hubo el asamblea que hubo, que no recuerdo el número de la asamblea, de Izquierda Unida, en la que él se presentaba a mantener, a revalidar la coordinación general de Izquierda Unida, que le había sacado un poco de rebote a ponerse enfermo Julio Anguita. Pues bueno, pues perdió. Sí, ya acabo. Eso, que perdió, sí. Pero esto tengo que decirlo. Que perdió ante Llamazares. Y perdió ante Llamazares porque la gente le responsabilizaba del fracaso electoral que había sido aquello. Y bueno, el caso es que, ¿qué pasó? Que a las siguientes elecciones en las que se presentó Izquierda Unida, liderada por Llamazares, la hostia que se pegó Izquierda Unida fue mucho mayor que la que se había pegado con Paco. Es decir, que fue un poco a ver, aunque sea triste decirlo, fue un poco de justicia poética, ¿no? Que la hostia que se pegó Llamazares fue mucho mayor que la de Paco Frutos y que solamente ha sido superada por la hostia que se pegó en el 2015 Alberto Garzón. Pero es que Alberto Garzón ya es, como habéis dicho por aquí antes, es ya la fase de la total degeneración del PCE y de Izquierda Unida. Y bueno, pues ya está, de momento lo dejo. Luego si hay otra ronda, sigo. Pues amigo Jordi, para no tener mucho que decir, no has parado. Hombre, bueno, yo... traído para que hable, ¿no? Pues hablo. Sí. No es ruido. No. Tú no dices ruido nunca y yo lo sé que tú no dices nunca ruido. Pero yo quiero introduciros
un tema, sé que lo voy a forzar un poco, pero en el vídeo, este resumen, hay un momento cuando habla Paco de ese proyecto de Izquierdas para España, que él, y yo creo que eso tiene su conflicto y creo que tenemos que debatirlo. Él habla de un proyecto republicano, federal y socialista, y afirma que es posible que llegue antes lo federal que lo republicano y lo socialista. Entonces, yo que algunas cosas discutí con Paco sobre el tema federal y que además nos hemos metido en ese tema en varias ocasiones últimamente, hubo un debate entre Jordi y yo sobre el tema federal y el tema jacobinismo, que además os recomiendo, ¿vale? Es un debate muy interesante, porque aunque parezca que nos estamos peleando, en realidad estamos diciendo lo mismo, ¿vale? Pero sí, eso, no, ese es el tema que tenemos que aclarar. Parece un chiste. Entonces, yo lo que quiero, permíteme, Jordi, yo lo que quiero es abrir un tema. El federalismo de Paco no era más bien una rémora todavía de esa izquierda que decir, bueno, no vamos a soltar todavía el federalismo. Yo creo que aquí Miguel o Luis o no sé, o Susana, para darles más cancha, porque Jordi y yo ya lo hemos hablado mucho. ¿Qué opináis sobre ese tema? Luis, que no te vemos, pero sabemos que estás. Estoy aquí. Yo quería decir un par de cosas nada más. Venga. A mí lo que me demostró que Paco es una persona de fiar, era una persona y es una persona de fiar, son 2 episodios de su vida política que yo viví directamente. El primero ya lo he mencionado antes, la comisión de unidad entre el partido de Ignacio Gallego y el partido ya era Julio Anguita el secretario general. La comisión de unidad, había una delegación del PC que capitaneaba Paco Frutos, y en la que estaba Juan Berga y algún otro, y una delegación del partido de Gallego que capitaneaba Román Serradell, que conocéis muy bien allá en Cataluña, en la que estábamos, además de él, Justiniano Martínez, que conocéis también, que fue secretario general de Comisiones Obreras de la Construcción en Barcelona, en Cataluña, y yo mismo era miembro de esa comisión. Como ha dicho Jordi, en el Quito Congreso hubo sus choques y su confrontación, y efectivamente Román Serradell mantenía unas posiciones distintas a las de Paco. Pues bien, yo presencié cómo a lo largo de 6 u 8 meses que esa comisión de unidad se reunió antes de ir a la unidad orgánica de los 2 partidos en enero del 89, yo presencié cómo Paco y Román llegaron a entenderse perfectamente en torno a un documento que yo tengo y que seguramente alguno tenéis, que fue el documento base que propició la reconstrucción unitaria del partido en enero del 89. Paco demostró ahí, al igual que Román, demostraron altura política para hacer posible la unidad entre 2 corrientes que habían confrontado no hacía mucho tiempo y que en ese momento se entendieron en torno a la necesidad de unir a los comunistas. Y el segundo episodio es el que se estaba comentando ahora. Yo comparto lo que ha dicho Jordi. Comparto. Paco se encontró con una comisión negociadora en el plano político de aquel acuerdo con Almunia, con una comisión negociadora que él no nombró, que nombraron otros, en la que, como él me dijo a mí, yo era su secretario de prensa entonces. Claro, si lo he vivido de cerca. Él me dijo a mí, no hay ningún comunista ahí, Luis. Y tenía razón. ¿Quiénes eran? Martín Seco, Víctor Ríos, sí, y Alonso Puerta. Víctor Ríos seguramente le conocéis de Mientras Tanto. Y Alonso Puerta. Fueron los 3 que negociaron el acuerdo político, el programa político con Almunia.
Y Paco lo heredó eso. Lo heredó críticamente, pero disciplinadamente. Y él hizo campaña como el que más. Pero eso me demostró a mí también que es un hombre de fiar, que es un hombre íntegro en el sentido político de la palabra. Ahora bien, ¿qué federalismo defendía Paco? Hombre, hay mucho que hablar ahí, ¿no? Hay mucho que hablar. Pero yo creo que tan malo es, y yo creo que Paco coincidía en eso, creo, vosotros me lo diréis, tan malo es la propuesta política que no deberíamos poder hacer nosotros, de recentralizar todas las competencias en el Estado jacobino, como de proseguir en esta especie de desintegración competencial del Estado que produce lo que está produciendo. Que hay 17 Españas distintas y 17 regímenes sanitarios, educativos, etc., ¿no? Yo creo que hay necesidad de establecer límites claros al proceso de descentralización de las competencias en torno a núcleos que deben ser homogéneos en todas las comunidades para las materias que son constitutivas de la vertebración de la vida social del país. Sanidad, educación, dependencia, igualdad, etcétera. Tiene que haber un tronco común a todos y a partir de ahí las competencias que puedan derivarse hoy. Porque si no, yo me pregunto a veces, y anoche lo hablaba con mi mujer, ¿qué diría hoy Paco ante lo que está pasando en Canet? ¿Qué diría? Eso a mí me recuerda la noche de los cuchillos largos, compañeros. Porque en nombre de la bandera, en nombre de la identidad, en nombre del nacionalismo, es el que permitió a Hitler hacer lo que hizo. Y a otros nacionalsocialistas. Entonces, ahí hay un problema muy serio, que desde luego no se ha solucionado con las concesiones que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Cada vez hay más exigencia desde el País Vasco, desde Navarra, desde Cataluña, cada vez hay más exigencia de autodeterminación. Y esa izquierda, que se pretende izquierda, que reclama el derecho de autodeterminación en España, pues es todo menos izquierda. Todo menos izquierda, porque la solidaridad entre los trabajadores y los pueblos es una de las señas y características identificativas de lo que ha de ser la izquierda. Perfecto. Gracias. Teníais pedida la palabra tanto Susana como Miguel. Si quieres, empieza Miguel, sí, que lo había pedido. No, que hable Susana, que se tiene que ir. Vale, Susana, tú adelante. Gracias por respetar los horarios sudacas. Mira, es muy breve lo que quiero decir. Paco era un tipo muy valiente, cosa que otros líderes políticos no lo son, para decir me equivoqué en esto. Paco sabía decir me equivoqué en esto. Siempre. Así como él decía cuando pedía libertad, como era amnistía, estatuto de autonomía, dice, ya me podría haber callado la boca. O sea, él no tiene problema en decir eso. Sí. Bien, la última vez que Paco se presentó en público, y fue a gran insistencia mía para presentar los libracos de los 10 años de mirada política, ya a Paco le habían diagnosticado el cáncer, él lo quería presentar en abril, y yo insistí que se presentara en diciembre. Bueno, ese vídeo yo te lo mandé, Vicente, sí. La intervención de Paco. Paco estaba revisando el concepto de federalismo. Yeah. ¿Te acuerdas que ahí está? No lo recuerdo ahora, pero me parece muy importante que me lo vuelvas a pasar. Sí, sí. Claro, bueno, te lo vuelvo a pasar. Es decir, él ya estaba revisando esa declaración de esa España federal. Sé que no se iba a lanzar de cabeza con esos cantos de centralización absoluta, bueno, pero él estaba revisando el concepto de España federal, lo quería ver. Pasa que estamos hablando, está grabado, afortunadamente él lo dice,
Él lo dice en la presentación de 10 años de mirada política. Lamentablemente, la muerte vino muy pronto. Pero él estaba revisando esa afirmación, era lo que quería decir. Así que... Muy importante. Sí, por eso, no tomemos, no él expresó tal cosa. Sí expresó, pero Paco iba moviendo su... No, eso yo lo puedo afirmar, que incluso cuando en abril del 17, en esta conferencia, él remarca ese federalismo, pero remarca más la unidad como el elemento clave. Claro. Y habla de lo... Es decir, a lo mejor no llega a hacer unas afirmaciones que ahora seguro que las haría, ¿vale? Claro, como la necesidad de garantizar la igualdad y garantizar a lo mejor la recentralización, no de todo, pero sí de algunos elementos como puede ser la sanidad o la educación. Que en ningún momento cuando hablamos de jacobinismo, quiero aclarártelo, ¿no? Porque creo que lo hemos debatido y seguramente Miguel y Jordi te lo confirmarán. Cuando aquí hablamos de jacobinismo, no estamos hablando de hacer una España centralista. Estamos hablando de que hay ciertas cosas que sí, hay que recentralizar. Paco se declaraba jacobino, ¿eh? Él decía, yo soy jacobino, pero... Entonces, él estaba... Paco era un tipo que estaba permanentemente revisando su historia y Paco su... no era... Esa es una de sus grandes partidario de las etiquetas. Perdón, Julio no hizo nunca dijo, acá... Me No. Eran como verdades absolutas. Paco era un tipo que sus verdades las ponía y las iba juzgando y decía, me equivoqué en esto. Esa es una de sus grandes características y de sus virtudes. Claro, la capacidad de hacer reflexión. Claro, pero es la principal virtud de Paco, o sea, porque yo realmente lo he visto, yo que he estado revisando su obra y viendo y estábamos hablando de todo esto, él ponía en solfa cosas que él había dicho y hecho. Por eso cuando algún camarada o compañero para chincharme me dice, fíjate, Paco dijo esto en tal época, le digo, mira, Paco siempre revisaba y modificaba, o sea, esa dinámica, era un marxista, o sea, claro. Era un marxista, se movía con el tiempo. Venga, Miguel. Bien, como Vicente ha dicho que soy modesto, me permitiré, tengo margen para citarme a mí mismo. Ahí. Sí, entonces hace poco me han publicado un artículo que estaba destinado para otra revista de izquierdas, pero en esa revista de izquierdas una persona que estaba precisamente en la comisión negociadora con el PSOE, que ha citado Luis, pues rechazó el artículo. Entonces salió en El Papel, que es la revista digital de El Jacobino. Ese artículo se titula... ¿Era una persona con barba? Sí, no seas malo. Una barba larguísima. Sí, no, tranquilo, yo también tengo barba, ojo. No, pero no hablábamos de tu barba. Vale, pues digo que ese artículo se titulaba Federalismo Jacobino, paréntesis o interrogantes, un oxímoron. Como no es un argumento de autoridad, es un indicio. Una amiga muy amiga, que no citaré porque no quiero comprometer a la gente, que es de las personas importantes en lo que se llama federalistas de Esquerra, que es una cosa que básicamente está formada por gente del PSC, aquí en Cataluña, me ha leído el artículo y me ha dicho, no es ningún oxímoron. Claro. Bien. Y respecto a Paco, recuerdo que el año 90 y algo, o el 89 mismo, el 90 y pocos, en una asamblea de Izquierda Unida, a la que yo he ido muchas veces como delegado a asambleas de Izquierda Unida, cuando vivía en Luxemburgo, porque había una organización, todavía la hay, de Izquierda Unida del exterior, y entonces a mí me tocó varias veces ser delegado. Entonces esa asamblea se celebró, no recuerdo el año, en el Hotel Chamartín, que creo que se llamaba así, que está al lado de la estación de Chamartín. Sí. Bien, entonces yo recuerdo que ahí me tocó hablar, no sé cuál era exactamente el tema, pero yo largué que nosotros lo que no podíamos admitir era un federalismo asimétrico, ¿vale? Bien, que es lo que nos han colado hasta, digamos, como se dice en tauromaquia, digamos, hasta la espada, hasta la cerviz. Hasta la cerviz, exactamente, ¿no? Entonces Paco, que estaba en la mesa, yo era uno de los ponentes o intervinientes y tal, ratificó, pero de manera contundente lo que había dicho yo en ese sentido, ¿no? Digamos que por ahí iban sus tiros, iban por ahí, ¿vale? Nada más. Pues, y nada menos.
¿Queríais alguno añadir algo sobre el tema? Sí, Luis, Ha quedado muy claro. Ha Sí, quedado no, muy claro y estamos de acuerdo, que es importante eso. Jordi. sí, no, a ver, que lo que... No, me ha gustado mucho la intervención de ahora de Miguel. Por cierto, todavía no he leído ese artículo. Cuando vi el título dije, qué interesante, pero como tengo tantos, lo tengo que leer, el del oxímoron. Porque es que es cierto, a ver, ha preguntado Vicente que si el federalismo de Paco sería ahora un lastre. Y bueno, es que yo creo que posiblemente el federalismo de Paco sería un federalismo, entre comillas, jacobino, en el sentido de que, claro, porque él, ya en su momento, él defendía un federalismo simétrico, no asimétrico, y además, aquí se ha dicho varias veces que Paco era leninista, que Paco era leninista, que el sector leninista, pero es que Paco era un leninista como tendrían que ser los leninistas, es decir, Paco era un leninista de los que piensan y actúan como lo habría hecho Lenin, es decir, aplicando un análisis concreto a cada situación concreta para obtener unas conclusiones concretas y no dejándose llevar por dogmas, convirtiendo en dogmas aquello que una vez dijo Lenin en el año 22 y ya se ha quedado como dogma y que hay muchos que dicen que son leninistas y que han convertido se ha convertido a Lenin en Santo Tomás de Aquino y se ha convertido en escolásticos del leninismo. Y bueno, y el ejemplo paradigmático es el sacrosanto derecho a la autodeterminación de los pueblos y las nacionalidades. En su momento Lenin hizo lo que hizo, porque hizo lo que tenía que hacer allí y en aquel momento y en aquellas circunstancias. Pero es que no tiene sentido aplicar eso como un dogma. Y eso Paco lo vio. Y eso Paco lo vio y lo dijo valientemente, además en el momento en el que tenía que decirlo, que era el momento más difícil y más complicado. Pero claro, porque que el PSUC hablase del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el año 77 daba igual, porque en el año 77 nadie pensaba que Cataluña fuese a declararse independiente. Pero en el año 77, pero en el año 17 hay un golpe de Estado, hay un intento de golpe de Estado y un intento de secesión por la fuerza. Y en ese momento, Paco se planta y dice, no, claro, frente a mucha gente, incluso la gente más que ahora dice que, o sea, la gente que se autodefine como federalista, dice, no, claro, es que el derecho a la civil, el derecho de autodeterminación, es el derecho nacional. No, él dice, no, esto no, aquí no. Eso va en contra de los principios de la izquierda y del comunismo. Es decir, que Paco, el tipo de federalismo que podía tener Paco era el tipo de federalismo que puedo defender yo, y que no es diferente a lo que, no es muy diferente a lo que tú defiendes cuando dices que eres jacobino. Es decir, claro, el problema es que, como decía Vázquez Montalbán, que las palabras tienen dueño y en España la palabra federalismo se la han apropiado los que defienden una cosa que no tiene nada que ver con el federalismo, que es más bien una especie de confederalismo, de estados libres asociados y que eso lo hacen en nombre del leninismo, porque dicen, claro, que es que Lenin defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos y las nacionalidades y demuestran que no tienen ni puta idea. Efectivamente. Correctamente, correcto. Bueno, yo sobre el tema este recuerdo que vino Felipe Alcaraz, creo que era, a Barcelona en las cocheras de Sants a presentar aquel programa de proyecto territorial para España que se hizo, no sé si fue en época de Anguita, ya, creo recordar. Y a mí, porque yo me he declarado durante mucho tiempo federalista, y lo sabes tú, Jordi. Lo que pasa es que allí Felipe Alcaraz, después de que yo le hice varias intervenciones, me dice, es que tú eres un federalista centralista. Y entonces supongo que eso es ser jacobino, ¿no? Es decir, que podemos combinar aquello que para la igualdad garantice, aquello que garantiza la igualdad tiene que estar centralizado y aquello que puede ser mejor gestionarlo cercano del ciudadano, pues puedes a lo mejor descentralizarlo. Exacto. Que esté centralizado una cosa, y más en los tiempos que corren actualmente, no necesariamente es lejano, porque ya, fíjate que estamos hablando entre España y Argentina en tiempo real, es decir, que ya no se puede hablar de lejanía en según qué cosas, y los servicios se pueden dar y garantizar
mejor en algunos momentos desde una cosa coordinada centralmente y otras veces, según, descentralizada. Pero lo importante de todo esto y el por qué estamos en este momento hablando de este tema es porque ha habido una falta de lealtad institucional, de lealtad constitucional. Y ese es el problema que se han generado en las autonomías vasca, catalana, valenciana en estos momentos, incluso gallega podría ponerse también, ¿vale? En que hay una falta de lealtad constitucional y que la Constitución no lo ha previsto y no tiene suficientes herramientas para encauzar eso. Por eso a lo mejor necesitamos no hablar de federalismo a lo clásico, o por lo menos cuando la propiedad de esa palabra la tienen otros, y entrar a hablar de ese jacobinismo federalista, como diría Miguel. En fin, ahí estamos. Pero yo no quiero llevar el tema tanto sobre el tema federal, que era más una inquietud que yo tenía, sino que ya para ir entrando porque ya llevamos hora y pico, chicos. Ya iría entrando en... Y 3/4. Exacto, ya llevamos mucho rato. Yo lo que os propongo es que casi cada uno de vosotros hagáis un alegato final sobre Paco, sobre lo que os parezca más destacable, que penséis que todavía no hemos dicho y que sea necesario. Como te tengo... Susana, tú delante. Un pequeño matiz, porque cuando Jordi habló tan brevemente, que hizo toda la historia, quedó un punto. Voy a hablar de Paco en esa circunstancia, cuando Izquierda Unida se nos iba de las manos por la entrada de Podemos, la entrada a saco de Podemos. Pero antes de eso, cuando Izquierda Unida estaba conducida por Gaspar Llamazares, en la lucha interna de Izquierda Unida, Paco trabajó muchísimo para encontrar un candidato comunista que enfrentara adentro la línea de Llamazares. Y así salió Cayo Lara. Ese fue el candidato. Y fíjate cómo subimos. Y qué perspectiva de seguir subiendo teníamos. ¿Os acordáis cómo fue ese proceso? Entonces, yo creo que esto fue para Paco una tremenda frustración. Él sufrió muchísimo el tema de, bueno, lo sufrió él, lo sufrimos todos, esta irrupción de Podemos y la entrega nuestra a Podemos, porque a Cayo Lara fue la cabeza, entregarle la cabeza de Cayo Lara, que era el candidato que tanto tiempo tardamos en encontrar para participar en las internas frente a Gaspar. Entonces creo que ese proceso de Izquierda Unida, que fue tan doloroso para todos, y aquí llegamos hasta lo que tenemos hoy, un comunista que hace recetas veganas ya sabéis que Garzón hace recetas veganas para que nos cuidemos la salud, claro, ¿no? Bueno, en fin. Entonces hablo de esa amargura por ese proceso por la entrega de lo que fue Izquierda Unida para llegar a lo que hoy es, y de lo que era el candidato que costó tanto tiempo conseguir, lo que fue Cayo. Quería marcar, no es una conclusión, pero me parecía que era un aspecto en toda la trayectoria política de Paco. Ese momento fue un momento muy doloroso para él, y en un momento al que había que dar respuesta, bueno, y en eso todavía estamos, ¿no? Porque estamos sin organización de izquierda, ni para votar nosotros, ni para que nos voten. O sea, hemos llegado a este punto sí, nos han llevado a una inopia total, quería señalarlo para culminar lo que era el recorrido político de Paco y lo que fue esta última etapa para él, políticamente, ¿no? ¿Ya? Voy yo, Vicente. Vicente, bueno. Perdón. Voy yo. Sí, adelante, Luis. Oye, yo creo que has planteado un tema antes, y a modo de últimas palabras mías, ¿no?, en este debate. El tema de la necesidad que Paco defendía de reconstruir un proyecto político de la izquierda en este país. Claro. Hay que reconstruirlo con todos. Gaspar Llamazares hoy está también, a su manera, combatiendo el populismo y denunciando la deriva que se ha producido en Izquierda Unida y en el PC, pero sobre todo en Izquierda Unida en lo que se refiere a Gaspar. Hay que reconstruir con todos ese proyecto de izquierdas.
Yo terminaré diciendo que recuerdo cómo Paco sintetizaba una cuestión central de la lucha política. Él señalaba que la izquierda de hoy se centra principalmente en denunciar las consecuencias de las políticas que se aplican y ha olvidado de ir a las causas, de analizar las causas por las que se producen todo lo que se produce en la vida política, social, cultural, económica, etc. Y en ese sentido, Paco insistía mucho en eso y él señalaba que, por ejemplo, la OTAN, y por eso él ahí no daba cuartel, la OTAN es un instrumento de dominación del sistema del capital. No es solamente una alianza militar, es un instrumento de dominación del capitalismo de hoy. Y hoy lo estamos viendo con mucha claridad ante lo que está pasando en el mundo. Y él señalaba también que el nacionalismo es un instrumento de dominación del capital. Todo lo que sea enfrentar a los pueblos entre sí es instrumental, le conlleva al capitalismo beneficio. Y por eso él denunciaba tan a rajatabla tanto la OTAN como el nacionalismo en nuestro país. Gracias, Luis. ¿Queréis añadir, Miguel? Sí, mira, bueno, un par de cosas. No tiene directamente que ver con Paco, pero yo espero no morirme antes de que se escriba la verdadera historia del origen de Podemos. Ahí queda eso. Bien. No es poco. En relación con algunas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? En relación con la OPA hostil que Podemos le hizo a Izquierda Unida, etc. Sí. El amigo Maruenda, bueno, amigo con muchas comillas, y en sentido irónico, Maruenda, cuando las elecciones aquellas europeas en que eclosionó Podemos, dijo con un contento, una alegría que le salía por las orejas, dijo: el bujero que estos le van a hacer a Izquierda Unida. El tío regodeándose, ¿no? ¿Sabéis quién es Maruenda? ¿De qué pie cojea? No el izquierdo, precisamente, ¿no? Bien, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿os acordáis de quién era Hans Dietrich Genscher? Fue uno de los miembros de uno de los gobiernos de coalición de la CDU, de la Democracia Cristiana, y el Partido Liberal, era el jefe de los liberales. Antes de, cuando llegó al gobierno Felipe González, y se empezó a hablar de la entrada en lo que se llamaba entonces el mercado común, eso trascendió a la prensa, o sea, eso no es ningún secreto de Estado y tal. Tuve una entrevista a Felipe González con Genscher y le dijo, no le dijo hijo mío, pero algo así le debía decir, en plan paternalista, el camino para entrar en la Comunidad Europea pasa por la OTAN. Le dijo eso, ¿vale? Con otras palabras seguramente, pero eso está registrado en la prensa de la época. Sacar conclusiones respecto a lo que he dicho ahora. Por eso, claro, que el que Paco tuviera claro eso, me parece que es prueba de que, a diferencia de estos que se dedican a eso, a recetar, a proponer recetas veganas, en vez de coger el toro por los cuernos de lo que es la lucha de clases a escala internacional y nacional, pues bueno, ahí está dicho todo. Por otra parte, y hablando más directamente de lo que Paco ha hecho por la reconstrucción de la izquierda, pues he de decir que, bueno, los organizadores de este debate, que somos pues este partido en ciernes que se llama Alianza de la Izquierda Republicana de España, AIRE con una S final, tenemos claro, y llevamos ya un tiempo de conversaciones precisamente con la plataforma de izquierdas que contribuyó que montó directamente Paco Frutos, tenemos claro que nosotros no pretendemos ser como se dice en catalán, el palo y pajar, en catalán queda mejor, de la izquierda, ¿no? El pal y pallé de la izquierda, sino que pretendemos empujar desde nuestro ámbito y desde la gente que tenemos y tal en esa dirección.
Y por tanto, el llegar a, como dice Luis en alguna conversación que hemos tenido, a unos estados generales de la izquierda es el objetivo claro. Y ahí vamos a estar en la letra y en el espíritu del proyecto de Paco. ¿De acuerdo? Y como el movimiento se demuestra andando, que quede constancia de que en el congreso que vamos a celebrar el 28-29 de enero, AIDE, pues la parte de lo que es el ámbito sindical, laboral, el mundo del trabajo, nos lo ha proporcionado precisamente compañeros de la plataforma de izquierdas que militan en comisiones obreras y que tienen ciertas responsabilidades en comisiones obreras. O sea que para unitarios difícilmente nos ganará nadie. Muy bien. Nada más. Muy bien. Pues no sé, Susana, Jordi. Sí, bueno, yo, a Luis tengo que decirle que si antes parece como que me he regodeado con la bofetada electoral que se pegó Gaspar Llamazares, a ver, también No. Pues verdad. también tengo que decir que, bueno, es una verdad. que yo estoy dispuesto a perdonarle a Llamazares todo lo que pasó en Izquierda Unida. Sí, porque es cierto lo que tú has dicho, es cierto que en este momento, desde el año 2015, que empezó el proceso de fagotización del populismo ¿cómo se dice? La kantiano. Desde que empezó todo este proceso de fagotización del populismo sobre la izquierda real, mejor o peor, que había en España, que era Izquierda Unida, y que, bueno, que es el mejor, peor ejemplo es el que he dicho antes, pues que que es cierto que, a ver, en su momento, Llamazares, tuvo un momento en que parecía como la esperanza blanca de la izquierda, luego pasó lo que pasó en Izquierda Unida, que fue un desastre, pero cuando a partir del 2015 comienza esa ofensiva del populismo, es cierto que Llamazares es de los que se sitúan frente a eso, y eso hay que valorárselo. Y Sí. eso hay que valorárselo. Y igual que Paco en su momento pudo volver a sentarse con Rumán a hablar de reconstitución de la izquierda y tal, también yo creo que los que en su momento hemos tenido nuestros pros y nuestros contras con Llamazares y le hemos dicho primero que sí y luego que no y tal y cual, evidentemente si hay posibilidades de trabajar juntos para reconstruir una izquierda real digna del nombre de izquierda en España, pues habrá que trabajar con él y con otra gente, que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no nos hubiésemos entrado. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto. una última reflexión una última recapitulación acerca de Paco. Bueno, pues yo creo que lo que más que hay que destacar de Paco, de figura de Paco, son yo creo que sus tres grandes cualidades, son su honestidad, su realismo y su lucidez. Y lo que he dicho yo antes, que Paco era un leninista de los leninistas de verdad, es decir, de los que buscan analizar la realidad concreta para aplicar en cada caso medidas concretas. Es decir, no era un leninista escolástico. Y yo creo que gente como esa es la que hace falta en la izquierda. Paco ya no está. Su falta la estamos notando muchísimo. Pero bueno, yo creo que hay que recuperar ese espíritu, porque es el que hace falta. Muy bien, Jordi, estoy de acuerdo contigo. Venga, pues, Mira, Susana. La enorme lucidez de Paco y su gran valentía, porque yo rescato, Paco no tenía pelos en la lengua, Paco decía lo que tenía que decir, pero siempre tenía una autocrítica y tenía la autoridad moral para criticar a quien quisiera. Que tenía un carácter que de repente, como decían unos camaradas, si Paco nos lleva el camino cabreado al comunismo, ¿no? Porque decía que siempre camino cabreado, la vía cabreada al comunismo. Motivos tenía. Claro, pero bueno, yo estoy hablando ahora de los perfiles políticos, ¿no? La lucidez y la valentía, porque hay que ser valiente y yo creo que eso es lo que hoy se carece de eso. Pero esos dos rasgos de Paco son lo más
lo que yo más destaco de su personalidad política. Y ahí están sus libros, es decir, cuando yo miro o releo algún artículo de eso de los 10 años de mirada política, es que son linternas esos artículos. Echa luz sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando ahora, tiene una proyección absoluta. Los análisis de Paco, de lo que fueron la realidad hasta el último año de su vida, tienen un valor extraordinario. Efectivamente, Paco era un leninista, pero Paco era un comunista. Yo puedo dialogar con Llamazares y puedo dialogar hasta con Cristina Kirchner. Yo no soy peronista, yo soy comunista. Quiero saber dónde estoy y cuál es mi mirada diferente. Podemos es peronista, por ejemplo. Yo no sé Llamazares dónde está, pero sé dónde estoy yo. Y sé lo que tengo que defender en un diálogo. De eso estoy hablando. Porque una cosa es dialogar y reconocer la dignidad que Llamazares lo tuvo Luis García Montero cuando aceptó presentarse a las elecciones, cuando Podemos se presenta Izquierda Unida, y va Luis García Montero con Raquel, la que era la candidata nuestra de Izquierda Unida del Partido Comunista. Perdimos, efectivamente perdimos. Podemos estaba en todo su apogeo ya. Pero hay que reconocerle la dignidad a Luis García Montero, que es de la línea de Gaspar. Sí que se reconoce, pero sepamos también dónde están nuestras diferencias. O sea, en ese sentido yo soy una buena discípula y compañera de Paco, ¿no? Me cierro mucho porque yo sé que tengo unos puntos que los puedo dialogar, pero que no los voy a bajar, ¿no? En este sentido digo, sé que tenemos que unirnos, pero creo que no hay que olvidar dónde estamos ni qué estamos. Las banderas de lo que estábamos hablando, el internacionalismo del cual hoy pasa todo el mundo, esta izquierda que le da la bienvenida a la OTAN, le da la bienvenida a la OTAN, se tenían que haber ido del gobierno con eso. O sea, es una vergüenza, hay cosas que no se pueden ni empezar a hablar cuando la indignidad es muy grande. Así que, por mí, bienvenido el diálogo, configuremos un espacio de la izquierda amplio, plural, pero nosotros tenemos que estar en un lugar y eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Eso digo, y con la misma valentía que tenía Paco, y ojalá la misma lucidez, ojalá que nos ilumine. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por cerrado a esta tertulia. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos hemos alargado mucho. Vamos a ver cómo queda en la edición final. Pero yo creo que será una cosa interesante para todos y que tendrá muchas visitas. Esperemos. Bueno, cuanto que esté lista, yo os doy una llamada. Gracias desde Argentina, desde Madrid, desde Barcelona, desde la izquierda. Ahí estaremos. Venga, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van?
va.